Hola, ¿cómo estás? Este es el día 38 de 365 días dentro de la Biblia. Hoy vamos a leer el capítulo 1, 2 y 3 del libro de Levítico, sumado Mateo 24, versículo 1 al 28. Comencemos. Levítico 1. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Di a los israelitas: cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al Señor, traerán su ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerán un macho sin defecto. Lo ofrecerán a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el novillo delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Después desollará el holocausto y lo cortará en pedazos. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón arreglarán los pedazos, la cabeza y el sebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. El que presenta el holocausto lavará las entrañas y las patas con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Pero si su ofrenda para holocausto es del rebaño, de los corderos o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Lo degollará al lado norte del altar, delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. Después lo cortará en pedazos con su cabeza y el sebo, y el sacerdote los colocará sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Las entrañas y las patas las lavará con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, quemándolo sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Pero si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones, y el sacerdote la traerá al altar. Le quitará la cabeza y la quemará sobre el altar, y su sangre será exprimida sobre el costado del altar. Le quitará también el buche con sus plumas y lo echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. La partirá después por las alas, sin dividirla. Entonces el sacerdote la quemará en el altar, sobre la leña que está en el fuego. Es un holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Levítico 2. Cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal como ofrenda al Señor, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá incienso. Entonces la llevará a los sacerdotes hijos de Aarón, y el sacerdote tomará de ella un puñado de la flor de harina con el aceite y con todo su incienso, y el sacerdote la quemará como memorial sobre el altar. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. El resto de la ofrenda de cereal pertenece a Aarón y a sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas encendidas para el Señor. Cuando ofrezcas una ofrenda al Señor, una ofrenda de cereal cocida al horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, o de hojaldres sin levadura, untados con aceite. Y si tu ofrenda es una ofrenda de cereal preparada en sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. La partirás en pedazos y echarás aceite sobre ella. Es una ofrenda de cereal. Si tu ofrenda es una ofrenda de cereal preparada en cazuela, será hecha de flor de harina con aceite. Cuando traigas al Señor la ofrenda de cereal hecha de estas cosas, será presentada al sacerdote y él la llevará al altar. El sacerdote tomará su porción de la ofrenda de cereal como memorial y la quemará sobre el altar como ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. El resto de la ofrenda de cereal pertenece a Aarón y a sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas encendidas para el Señor. Ninguna ofrenda de cereal que ustedes ofrezcan al Señor será hecha con levadura, porque no quemarán ninguna levadura ni ninguna miel como ofrenda encendida para el Señor. Como ofrenda de primicias las ofrecerán al Señor, pero no ascenderán como aroma agradable sobre el altar. Además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Pero si ofreces al Señor una ofrenda de cereal de los primeros frutos, ofrecerás espigas verdes tostadas al fuego, granos tiernos desmenuzados como ofrenda de cereal de tus primeros frutos. Luego echarás aceite y pondrás incienso sobre ella. Es una ofrenda de cereal, y el sacerdote quemará como memorial parte de los granos desmenuzados, con su aceite y con todo su incienso. Es una ofrenda encendida para el Señor. Levítico 3. Si alguien ofrece su ofrenda como sacrificio de las ofrendas de paz, si la ofrece del ganado, sea macho o hembra,
la ofrecerá sin defecto delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta de la tienda de reunión. Entonces los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. El que ofrece el sacrificio de las ofrendas de paz presentará una ofrenda encendida al Señor, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas, los 2 riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado que quitará con los riñones. Los hijos de Aarón lo quemarán en el altar, sobre el holocausto que está sobre la leña en el fuego. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Pero si su ofrenda como sacrificio de las ofrendas de paz para el Señor es del rebaño, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá. Si va a presentar un cordero como su ofrenda, lo ofrecerá delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará delante de la tienda de reunión. Entonces los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar por todos los lados. Del sacrificio de las ofrendas de paz traerá una ofrenda encendida al Señor. La grasa, la cola entera, que cortará cerca del espinazo, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas. Los 2 riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado, que quitará con los riñones. Entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar como alimento. Es una ofrenda encendida para el Señor. Si su ofrenda es una cabra, la ofrecerá delante del Señor. Pondrá su mano sobre su cabeza y la degollará delante de la tienda de reunión. Entonces los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar por todos los lados. Después presentará de ella su ofrenda como ofrenda encendida para el Señor. La grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas, los 2 riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado que quitará con los riñones. Entonces el sacerdote los quemará sobre el altar como alimento. Es una ofrenda encendida como aroma agradable. Toda la grasa es del Señor. Estatuto perpetuo será por todas sus generaciones, donde quiera que ustedes habiten. Ninguna grasa ni ninguna sangre comerán. Hasta acá el libro de Levítico, capítulo 1, 2 y 3. Ahora vamos a continuar leyendo el capítulo 24, versículo 1 al 28 del libro de Mateo. Antes de continuar, vamos a hacer un recap del capítulo 23. En este capítulo, Jesús confronta sin vueltas la hipocresía de los escribas y fariseos. Habla con autoridad, con dolor y con pasión al denunciar cómo estos líderes religiosos han convertido la fe en un espectáculo vacío. Mateo 23 nos deja una advertencia bien clara, pero también un llamado de amor. Dios no busca apariencias ni religiosidad vacía. Él quiere un corazón sincero, lleno de amor y humildad. En este contexto, iniciamos Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: «Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo?» Jesús les respondió: «Tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda. Pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días.
Oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Vean que se lo he dicho de antemano, por tanto, si les dicen, miren, Él está en el desierto, no vayan, o miren, Él está en las habitaciones interiores, no les crean, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Hasta acá, la lectura del libro de Mateo, capítulo 24, versículo 1 al 28. Ok. Ya saben que a mí me gusta mucho hacer conexiones entre pasajes y libros, y creo que esto de alguna manera marca nuestra forma de estudiar la Biblia y sacar el máximo provecho a la lectura que venimos trayendo. Me preguntaba cómo se conecta Levítico 1 al 3 con el capítulo 24 de Mateo. No es una tarea fácil, hay muchos detalles de cómo debían hacerse los sacrificios, pero al leer estos primeros capítulos de Levítico vemos que se establece un sistema muy particular, un sistema de sacrificios, que era la forma en la que el pueblo de Israel se acercaba a Dios y buscaba expiación por sus pecados. Levítico 1 habla del holocausto, una ofrenda completamente consumida por el fuego que simboliza una entrega total a Dios. Levítico 2 trata de la ofrenda de cereal, que representa la gratitud y el reconocimiento de la provisión de Dios. Y Levítico 3 introduce la ofrenda de paz, que simboliza la comunión y la relación con Dios. Y acá está la clave. Así como en Levítico Dios estableció los sacrificios como una forma de preparar el corazón del pueblo y mantenerlo en comunión con Él, en Mateo 24 Jesús nos llama a estar espiritualmente preparados. El sacrificio en Levítico nos enseña sobre entrega, gratitud y paz con Dios. Y en Mateo 24 Jesús nos advierte que en medio de las pruebas y tribulaciones debemos estar firmes en nuestra fe, entregándonos por completo a Él. El holocausto nos recuerda que debemos entregarnos sin reservas a Dios. La ofrenda de cereal nos desafía a vivir con gratitud sin importar las circunstancias. Y la ofrenda de paz nos señala la importancia de nuestra relación profunda con Dios, especialmente en tiempos difíciles. En tiempos de prueba, nuestra confianza no puede estar ni en templos, ni sistemas o señales externas. Piensen en ese pasaje donde Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra. Dios busca corazones entregados, agradecidos y en paz con Él. Así como el fuego consumía los sacrificios en Levítico, nuestra fe va a ser probada en los últimos tiempos. Pero si permanecemos en Cristo, vamos a ser hallados fieles y firmes hasta el fin. Que nuestra vida sea una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Bendigo tu día. Nos encontramos mañana en un nuevo tiempo de lectura.